Atena, aunque mi vida se extinga, Sagitario siempre tendrá una flecha preparada para protegerla. Aioros de Sagitario es sin duda el santo de oro que menos apariciones ha tenido dentro del universo de Saint Seiya, a pesar de que su participación fue clave para el desarrollo de toda la historia de nuestra serie favorita. Es precisamente por eso que alrededor de él hay mucho misterio, y a través de los años, una duda muy recurrente entre los fans de Saint Seiya siempre ha sido el por qué Aioros no fue revivido por Hades junto al resto de sus compañeros, lo cual es una duda comprensible porque incluso vimos que el antiguo Papa Shion fue revivido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empecemos por lo oficial, pues lo que muchos no saben es que en el año 2008 Masami Kurumada, autor original de Saint Seiya, dio una respuesta a dicha interrogante para la Saint Claude Chronicle. El entrevistador preguntó por qué el santo de Sagitario no fue incluido entre los santos resucitados, y el maestro dijo textualmente: Aioros no murió en la misma época que Saga y los demás, me parecía muy fuera de lugar. Por otra parte, yo quería que los otros miembros del grupo de Santos de Oro siguieran a Saga como su líder. Si Aioros hubiera revivido, probablemente se hubiera opuesto a Saga, es difícil imaginarlos pelear lado a lado, ¿no es así? Finalizó el maestro entre risas. Bueno, esta respuesta dejó poco satisfechos a los fans. De hecho, muchos comentan que si Aioros no fue revivido porque murió en otra época, entonces ¿qué pasa con Shion? Él murió en la misma época que Aioros. Bueno, hay que tener en cuenta que Kurumada ha mencionado esto como un factor dentro de una suma de factores. También está que él deseaba que el grupo de Santos de Oro siguiera a Saga como líder. Y sé que algunos dirán, pero Shion era el líder, no Saga. Sí, es verdad. Pero Shion se quedó atrás, fue Saga quien terminó comandando el ataque, a eso se refiere Kurumada. Tener a Aioros en el grupo habría sido extraño, porque ambos santos eran igual de respetados por el resto de sus compañeros, a pesar de que Aioros fue elegido como sucesor del Papa. Todos sabemos que lo que inclinó la balanza hacia él fue el lado maligno de Saga, el cual ya no tiene. Así que ambos eran dos buenos prospectos, y hubiera sido muy raro tener a dos líderes o tener a uno de ellos como subordinado del otro, porque sería probable que no se pusieran de acuerdo. Por eso Kurumada dice que seguramente Aioros se hubiera opuesto a Saga, y que es difícil imaginarlos pelear lado a lado. Hasta ahí todo bien, pero hay que notar algo. Kurumada solamente nos ha dado el motivo por el cual a él no le ha dado la gana de revivirlo. No nos está dando la respuesta dentro del argumento. Así que hasta que no se aclare con exactitud eso, la respuesta tenemos que encontrarla nosotros mismos. Y al parecer siempre estuvo ahí de manera implícita. Pero primero vamos a mencionar algunas teorías erróneas que los fans suelen comentar, para que quede todo claro. Ya que buscando el motivo dentro de la historia, algunos fans han argumentado que la razón sería que el cuerpo de Aioros nunca fue encontrado. Pero eso también se aplicaría a Shura, ya que su cuerpo fue desintegrado. Además, en la enciclopedia de Saint Seiya nos dicen que el Rey de las Tinieblas otorga un cuerpo temporal a los que murieron y perdieron sus cuerpos, dándoles un puesto como espectros y recompensándolos con la vida eterna. Es por eso que cuando se les acabe el tiempo, estos cuerpos se vuelven cenizas. Lo que sí es curioso es que cuando revivieron, todos lo hicieron a través de sus tumbas, incluso Shura, cuando se supone que su tumba es solo simbólica. Convengamos entonces que Hades hizo que sus nuevos cuerpos aparecieran ahí como método no solo de infiltración, sino también de intimidación. Los fans también comentan que otra posible razón sería que Hades no podía revivir a Aioros, ya que este nunca traicionó a Athena, pero eso también se aplicaría a Shion, por ejemplo. Bueno, aún no sabemos si la va a traicionar en Next Dimension, pero la verdad yo dudo mucho que Hades tome en cuenta eso. De todas formas tenemos a Camus, o Camus para los amigos, ya que técnicamente él nunca la traicionó, voluntariamente al menos. Y una tercera teoría que manejan los fans sería que Aioros rechazó la oferta de Hades, pero eso parece ser poco probable, ya que aparentemente todos pudieron ponerse de acuerdo en seguir el plan de Shion, así que no tendría sentido que Aioros no quisiera acompañarlos sabiendo que en realidad venían a ayudar a Athena. Y así no hayan conseguido ponerse de acuerdo antes de revivir, tampoco tendría sentido que Aioros desperdicie una oportunidad de regresar y traicionar a Hades. Aclarado eso, entonces pasamos a comentar lo que sería la verdadera razón dentro del argumento por la cual Aioros no fue revivido por Hades. Como dije antes, el verdadero motivo estaría implícito dentro del material oficial. Primero, hay que mencionar que según la enciclopedia de Saint Seiya, los Clods guardan las memorias del santo anterior. Es por eso que el Clod de Camus protege a Hyuga o el Clod de Cáncer abandona a Deadmask cuando considera que ya no merece usarlo. Se podría decir que también vimos una muestra de esto cuando el rastro de la técnica de Niobe permaneció en el Clod de Tauro, el cual Mu considera como un mensaje encriptado de Aldebarán. Pero si bien es cierto que el Clod de Aioros ha actuado de forma similar al resto, su caso es diferente. Todos recordamos aquella escena en que Seiya se pone el Clod por primera vez para acabar con los Santos de Plata y tiene una pequeña pelea con Ayoria, pero además, la versión del manga nos da una información muy valiosa. Ayoria nos dice que ha perdido, pero no contra Seiya, sino contra su hermano, y es en ese momento que Ayoria nos revela que el alma de Aioros aún se encuentra en el Clod de Oro de Sagitario.
Pero ¿por qué llega a esa conclusión? Pues en la pelea, Seiya mismo admite que algo extraño está ocurriendo. Él siente que un cosmo externo lo está ayudando, no solo a ver los ataques a la velocidad de la luz de Ayoria, sino también a aumentar su propio cosmo. Además de eso, vemos que en plena pelea el espíritu de Ayoro se manifiesta. Y sé que algunos dirán que eso ya ha pasado antes, porque por ejemplo, vimos que Shura se le apareció a Shiryu en la pelea con Krishna para recordarle que en su brazo derecho le dejó el poder de Excalibur. Pero si nos fijamos bien, mientras Shura habla, vemos a Shiryu levantado y mirándolo atentamente, pero cuando la escena termina, vemos a Shiryu nuevamente en el piso desmayado. Así que esto habría sido simplemente como cuando Seiya desmayado alucina que Marin le está hablando y recuerda su entrenamiento. Otro caso similar sería cuando a Isaac le pareció ver el rostro de Camus detrás de Hyuga, y este último le dice que es porque el espíritu de Camus se encuentra en su interior. Pero esto parece ser algo más metafórico, al ser Hyuga el heredero del poder de Camus. Además, eso no tuvo nada que ver con el Clot de Acuario, ya que no lo estaba usando. El caso de Aioros fue distinto porque no fue una simple aparición. Él no solo intervino en la pelea de Seiya prestándole cosmos, sino que entabló una conversación con Ayoria. Incluso le dijo que era un estúpido por haber intentado atacar a Athena y que iba a ser castigado con la muerte. Acto seguido, Seiya le regresa el Lightning Bolt a Ayoria y este sale volando por el poder de su propio ataque. Pero en el manga fue algo distinto, ya que a diferencia del anime, antes de que Seiya devuelva el ataque, vemos cómo la imagen de Aioros levanta su brazo, dando a entender que fue él mismo quien movió el brazo de Seiya para que le sea posible devolver tal poder. Y si a pesar de todo lo dicho, aún se piensa que eso es simplemente una especulación de Ayoria, resulta que, volviendo a la enciclopedia, tenemos que en la ficha de Aioros esto se especifica, ya que textualmente dice: después de su muerte, el alma de Aioros continúa alojado en el Clot de Oro. De hecho, si salimos de lo canónico, eso también fue mencionado en el material del anime. Por ejemplo, el seiyuu o actor de doblaje de Aioros, en la época que se lanzaba Soul of Gold, dijo textualmente: a pesar de que murió a los 14 años de edad y mantuvo su alma en el Clot de Oro de Sagitario, Aioros continuó protegiendo a Athena y la justicia en la tierra. Sé que ustedes dirán, él es solo un seiyuu, ¿qué puede saber? Pues evidentemente a él se le ha explicado su personaje y está hablando cosas que le han indicado. Y siguiendo con la línea del anime, en los Saint Seiya Data File, que son unos videos que vinieron con las ovas de Hades, también se menciona lo mismo. Finalmente, ¿a qué voy con todo esto? Pues como dije antes, la respuesta de por qué Aioros no fue revivido por Hades estaría implícita. Hades no habría podido revivirlo porque el alma de Aioros no se encontraba en el inframundo. Y esa sería la respuesta argumental, la cual nos privó de ver a Aioros usar la versión surplus de su Clot de Oro de Sagitario. Pero como consuelo, existe un guiño de eso en los canvas. En dicha historia, Sísifos de Sagitario fue atrapado en una interminable pesadilla que hizo aflorar su sentimiento de culpa, ya que se sentía responsable de iniciar la Guerra Santa al haberse llevado a Sasha. Así que al solicitar el castigo de Sagitario, recibió un flechazo en el corazón, el cual transforma su Clot de Oro en un surplus. Todo eso dentro del sueño, por supuesto. Como dije, es solo un guiño. Y como agregado, en su Gaiden, también vemos a Sísifos enfrentarse a una ilusión de su futuro yo, el cual está usando dicho surplus que ya vimos. Y hablando de clots convertidos, en el videojuego Saint Seiya Online tenemos una curiosa escena donde ocurre algo similar. La verdad es que dicha escena es un poco fumada, ya que vemos a Radamantis destruir un Clot de Oro, y al obtener la aparente victoria, lo vemos utilizar un poder que no le conocíamos, ya que hace que las piezas de los Clots de Oro destruidos se transformen en surplus, Sagitario incluido por supuesto. Aunque dentro del juego, en el escenario del infierno, únicamente sirve como una guía. Bueno, solo lo menciono como curiosidad, ya sabemos que este juego se toma licencias y ha inventado muchísimas historias. Otro videojuego que nos muestra el surplus de Sagitario, y de hecho fue el primero en hacerlo, es el Chapter Sanctuary para PS2, ya que tiene una historia alternativa donde Seiya tiene que pelear con su sombra, que está usando un surplus de Sagitario. Todo eso sería una prueba de Aioros antes de mostrarle su testamento. Y hablando de juegos, hay otra cosa digna de comentarse, ya que ni en el manga y menos en el anime se explica cómo así el alma de Aioros consiguió permanecer en su Clot. Sin embargo, en el videojuego Saint Seiya Senki existe una escena con un diálogo muy interesante relacionado a eso. En la campaña de Aioros, en el clímax de la pelea final contra Shura, Aioros siente que su cosmo empieza a agotarse, después de haberse enfrentado a varios enemigos, y tiene una especie de visión mientras es atacado por Shura. Él menciona que empieza a ver las memorias del Clot, puede ver a los héroes de la mitología y su cosmo infinito que superan los límites del tiempo, dándole esperanza. En ese momento se da cuenta que no está luchando solo, y es cuando finalmente dice una frase muy interesante: oh Clot de Oro,
protector de incontables santos desde la antigua era mitológica. Absorbe mi vida y vuelve a tu caja. Me convertiré en la esperanza para todos los auténticos santos. Pareciera como si en ese momento Aioros, al sentir que moría, recibió un mensaje del Glot y finalmente entendió qué camino seguir. Y por qué no decirlo, quizá aprendió la forma de permanecer en el Glot siguiendo el ejemplo de los santos del pasado, para darle la esperanza a la siguiente generación, así como se la dieron a él. Y mientras dice esas palabras se desprende del Glot para que regrese a su caja. Shura se enoja al ver esto y le grita, pero nota que Aioros ya no lo escucha más, como si estuviera en un trance. Es en ese momento que Aioros cae por el precipicio y desaparece, para terminar de morir, como ya sabemos, después de poner a Athena a salvo con Mitsumasa Kido. Así que aunque esta historia del videojuego no pertenece a la línea canon del manga, no deja de ser muy interesante y quizá pudo pasar. De todas formas, el que el alma de Aioros se encontrara en su Glot después de morir es un hecho, y esto explicaría por qué Hades no pudo revivirlo. Y bien amigos, este ha sido uno de los temas que he rescatado de mis antiguos videos de curiosidades. Como deben haberse dado cuenta, lo he mejorado bastante y he agregado muchas más curiosidades. Ojo que siempre está la posibilidad de que en un futuro Masami Kurumada pueda inventarse algo y mande todo esto al diablo. Y si eso pasa, antes de decirme que estoy desinformando a la gente, recuerden que este video lo he grabado el 13 de abril de 2017 y en este momento es todo lo que sabemos. Y por último, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que este video llegue a más fanáticos. Suscríbete al canal y si ya lo hiciste, por favor dale click a la campanita. Recuerda que de otra forma no te van a llegar todas las notificaciones. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon. El link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Tax Vidania.